¿Estamos? Si no tiene Biblia, arrímese a alguien que tenga Biblia. Filipenses 4, del 4 al 7. Así dice la palabra del Señor. Voy a leer en la palabra de Dios para todos, en esta versión. Dice, alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Y vamos a dejar hasta allí. El miércoles tenía la delegación de dar la reflexión bíblica en la reunión que hacemos con los pastores de Senfol, con los líderes que nos ayudan ahí dentro del equipo regional. Y meditaba en este pasaje. Este pasaje tiene que ver con nosotros, o mejor, todo este libro, o toda esta carta, la carta a los filipenses, una carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, y la escribe desde la cárcel. Estaba en una situación bastante difícil el apóstol Pablo, y es una carta impresionante porque uno cuando está en momentos difíciles pues no puede ponerse con mucha facilidad a decir cosas como las que nos está diciendo el apóstol Pablo, o le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y yo le colocaba al título de esta carta, yo le colocaba la vida del cristiano, porque tiene que ver, esta carta tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo debería ser la vida de nosotros? ¿Cómo deberíamos vivir esa vida que Dios nos ha dado? ¿Cómo la deberíamos estar viviendo? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Y aquí el apóstol Pablo le está dando algunas recomendaciones a su discípulo Timoteo respecto a eso. Y algo que reflexionaba en este pasaje, específicamente en esta porción, es que la vida de nosotros los cristianos es una vida de procesos. Nosotros tenemos un proceso que vivir. Desde el momento en que recibimos a Cristo se inicia un proceso, ¿sí? Nacemos espiritualmente, y cuando uno nace espiritualmente pues tiene que ser cuidado, durante un tiempo tiene que ser amamentado, ¿se dice? Amamantado, perdonen que tengo una herida y no alcanzo a abrir bien la boca para gesticular. Amamantado. Y hoy precisamente en la cumbre de líderes, cuando nos reunimos en grupo, hablábamos de eso, ¿no? Es normal que un niño un niño nazca y que pasen 5 años, 10 años y siga chupando del seno de la mamá, ¿no? Cierto que no es normal, ya el proceso
cambia. Entonces hay etapas, hay cosas que nosotros debemos vivir. Y esta carta nos habla acerca de eso, nos habla acerca de cómo debería ser la filosofía de la vida cristiana. Y si usted me acompaña allí al capítulo 1, en el versículo 21, habla de cómo debería ser. Y dice así, voy a leer la traducción en lenguaje actual. Si vivo, dice Filipenses 1, 21, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero salgo ganando. En la versión Reina Valera dice, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Y el morir es ganancia, haciendo referencia al hecho de cómo debería ser la filosofía de nuestra vida cristiana. Pero no solamente eso, si usted sigue al capítulo 2, en el versículo 5, nos habla de la norma para la vida cristiana. Y toda esta carta tiene recomendaciones. Y aquí dice en el versículo 5, ¿estamos en la Biblia? Filipenses 2:5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Cómo debería usted y cómo deberíamos nosotros pensar? Dice allí, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Entonces aquí habla de una norma, hay una filosofía de la vida cristiana, pero también hay una norma para vivir la vida cristiana. Y aquí está hablando de esa norma. ¿Cómo deberíamos vivir? Pues teniendo la misma forma de pensar que tuvo Jesucristo. Y en el capítulo 3, si avanzamos hasta el capítulo 3, allí en el capítulo 3, en el versículo 12, Filipenses 3:12 y 13, utilizando la traducción en lenguaje actual, dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Y aquí habla del premio de la vida cristiana. Y entonces la vida del cristiano está enmarcada en muchas recomendaciones o aspectos que a través de la palabra Dios nos ha dejado allí definidos, establecidos. ¿Cómo podríamos vivir? ¿De qué forma podríamos vivir? ¿Cómo debería ser nuestra manera de pensar? ¿Cómo debería ser nuestra manera de desear, de sentir? ¿Y cómo debería ser nuestra manera de actuar? Ahora, eso no es fácil, pero hay ese desafío o ese compromiso en la vida cristiana. Y por eso cuando vamos allí a la palabra del Señor nos damos cuenta, y ese es el enfoque en el que debemos nosotros estar, entender que Cristo es y debe ser el todo de nosotros los cristianos. ¿Sí? Nos está hablando de la filosofía, de la norma y del premio, pero también la Biblia nos habla del poder y de la fortaleza que nosotros tenemos para vivir esa vida cristiana. Y ahí entonces podemos pasar al capítulo 4 que estamos leyendo y nos saltamos hasta el versículo 13. Y en el capítulo 4, versículo 13 dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Quién es el que nos da la fortaleza para confrontarnos con las situaciones que nosotros vivimos? ¿Cómo dice la Reina Valera?
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Y quién lo está recomendando bajo el poder del Espíritu Santo? Pues un hombre que está en la cárcel, un hombre que está en una cueva, que el lugar donde lo tenían encerrado no tenía pues las comodidades que nosotros tenemos. Era bastante complicado, era bastante difícil el vivir allí en esa condición. Pero este hombre dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y tenemos esa norma, tenemos esa recomendación. Ahí nos está hablando de el poder y nos está hablando de la fortaleza de la vida cristiana. Entonces, hay una filosofía, hay una norma, hay un premio, pero también hay una capacidad de la que nosotros hemos sido dotados para vivir esa clase de vida que Dios nos da. Y si usted se devuelve ahí a Filipenses 4, en el versículo 4 que estábamos leyendo, aquí utilizando la traducción en lenguaje actual, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. O sea que nosotros deberíamos estar alegres en todos los días de la vida cristiana. Ese es el llamado, esa es la recomendación que haya allí. Y cuando meditaba en esto entendía que tenemos la fuente del poder para vivir la vida cristiana. Y la fuente del poder para vivir la vida cristiana es la alegría. Así como lo oyen, es la alegría. Hay que vivir alegres en la vida cristiana. ¿Cómo la ve usted que tiene gafas? Hay que vivir con alegría la vida cristiana. Y si usted va al capítulo 4, en el versículo 5 al 7, nos habla del secreto del poder para vivir esa vida cristiana. No solamente encontramos la fuente del poder para vivir la vida cristiana, sino el secreto del poder para vivir esa vida cristiana. Interesante, ¿no? Todo eso que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice versículo 5, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que son de Cristo. Y si usted sigue leyendo en el versículo 8 y en el versículo 9, habla de el santuario o de la morada de ese poder para vivir la vida cristiana. Y si va más adelante, versículos 10 al 23, donde termina el capítulo 4, allí nos habla de la satisfacción del poder para vivir la vida cristiana. Entonces aquí hay varias recomendaciones y recomendaciones que nosotros deberíamos considerar, ¿sí? Que usted y yo debemos considerar. Habla de la fuente del poder para vivir la vida cristiana. Eso es un mandamiento. Hay un mandamiento que debemos aplicar siempre. ¿Y cuál es el mandamiento? Que vivamos con alegría, ¿sí? Vivan
con alegría. ¿Y será fácil eso? ¿Sí? En la Reina Valera, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Usted como cristiano en el tiempo que lleva de la vida cristiana, ¿se ha regocijado siempre? ¿Sí o no? No siempre, ¿cierto? O sea, no estamos aplicando la Biblia. Y deberíamos regocijarnos siempre. ¿Sí? Y vuelvo otra vez, ¿quién lo está diciendo? Un hombre lleno del Espíritu en una condición bastante difícil, ¿sí? Bastante complicada. Pero es un mandamiento y ahí nos está hablando de esto tan importante. Aquí nos habla de la fuente del poder para vivir la vida cristiana. Es un mandamiento que debemos aplicar siempre. Y siempre implica independiente de las circunstancias. O sea que ninguna circunstancia nos debería a nosotros limitar a estar alegres. Ninguna. Pero uno puede decir, ¿no? Pero no, ninguna circunstancia. En toda circunstancia nosotros debemos o deberíamos estar alegres. Sin importar que el día esté brillando, ¿no? Porque a veces hace un solazo y uno sale y dice, uy, no, qué solazo. Y se queja, ¿no? No muestra cara de alegría. Y menos cuando hay situaciones difíciles, ¿sí? Sin importar que el día esté oscuro o brillando, o sea difícil, o sea fácil, o tengamos problemas, o se nos presenten tentaciones, sin ninguna independiente de las circunstancias, en otras palabras, ¿sí? Independiente de las circunstancias, Dios nos llama a que nosotros nos regocijemos, nos alegremos siempre. Y Él dice, otra vez les digo, regocijaos, alégrese, ¿sí? Alégrese. Hace algún tiempo oía en su manera de contar o de compartir sus enseñanzas, José Ordóñez, que había una persona en la iglesia que había sido sicario, que tenía una cara así bien tremenda, y entonces el que estaba dirigiendo la reunión les dice a las personas en el auditorio, mira el que está a su lado, dígale, sonríe que Dios te ama. Sí. Y entonces que él volteó a ver al que estaba al lado de él y que tenía una cara así de matón. Y dice uno, ¿cómo le dice uno a esta persona que sonríe que Dios le ama? Pero nosotros deberíamos alegrarnos siempre. No es fácil, pero a eso estamos llamados, a alegrarnos. Ahora, eso es un tema del corazón, porque uno va a reflejar lo que hay adentro, ¿sí? Del corazón. La alegría es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Y como virtud del fruto del Espíritu Santo nosotros debemos reflejar. Uno dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, tiene que reflejar 9 virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo en esas virtudes es como una mora. Usted tiene una mora y la mora tiene, ¿cómo le llaman las pepitas que tiene allí, cierto? Como está formada. Una sola pepita no es una mora. Es el conjunto de todas las pepitas que están ahí unidas. Y así es el fruto. Cada una de esas virtudes que nosotros debemos reflejar son el fruto o la virtud del fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, sin alegría no hay poder. Si nosotros no tenemos alegría en la vida cristiana, pues no vamos a poder actuar con poder. Por eso debemos entender que estamos llamados a compartir y a disfrutar las bendiciones dadas por Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? No solamente lo material. Hay una cantidad de cosas que Dios nos ha dado. Y de lo que Dios nos ha dado deberíamos compartir. Ahora, uno tiene que hacerlo siempre y cuando el corazón esté alegre. Yo creo que una persona que no tiene un corazón alegre, pues no va a tener la capacidad de dar con alegría. De por sí, cuando el Señor habla de ser dadores, habla de dadores alegres. Porque ¿qué tal usted decida decir voy a dar una donación para el ministerio? ¿Sí? O le voy a dar una donación a alguien, pero uno con una cara ahí, ay, qué aburrimiento darle a esta persona. A eso no nos llama Dios. Porque hay un elemento que es la fuente del poder para el cristiano. ¿Sí? O usted tiene necesidad y va a recibir y dice, ay, gracias, pero con una... ¿Sí? No, cuando a uno le dan un detalle, ¿qué cara hace uno? ¿Cierto? Expresa alegría, gozo, satisfacción. La Biblia nos habla entonces que debemos disfrutar, que debemos alegrarnos y entender que la fuerza y el poder viene de la alegría. ¿Qué es lo que nos da fuerza y poder para vivir la vida cristiana? La alegría, el gozo. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Bueno, todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo. La alegría es la fuente del poder. Y yo pensaba en esto, ¿no? Nosotros tenemos que definitivamente aprender a ser mejores vendedores. Yo les compartía a mis hermanos en la fe que yo fui vendedor ambulante y mi compañero de trabajo pues tenía una cara así como la mía que no nos ayuda mucho. Pero cuando un cliente se arrimaba, yo cambiaba, ¿sí? Yo me transformaba, ponía motivación, ¿cierto? Motivación, ¿sí? Y a mí la gente me compraba. Mi compañero se iba y decía, ahí lo dejo, mire a ver si despegamos, ¿cómo es que era la expresión? Si levantamos banderas, si despegamos aguja, algo así. Bueno, eran varias expresiones que ya se me olvidaron. Y él se iba. Y cuando volvía, preguntaba, ¿cómo vamos? Y yo le decía, bien. Los primeros meses fueron difíciles porque yo era un chico joven,
inseguro, tímido, sin el Señor. Pero había una vena, la vena que colocaron mis papás y más como mi mamá, como paisa, ¿sí? Mi papá que es pastuso, pero de esas características positivas que uno recibe de los papás, ¿no? Y mi mamá no se varaba, ¿sí? Le decíamos, no tenemos zapatos para ir al colegio. Y mi mamá iba y conseguía, en oferta. Me tocaba ponerle un pedazo así de algodón a los zapatos, porque la oferta eran para talla 41, ¿no? Y yo era 40. Y unos colores bastante llamativos. Pero era recursiva. Y yo recibí eso, ¿no? El ser recursivo. Yo recuerdo que no tenía para los cuadernos y mi papá trabajaba en una empresa que procesaba cartón. Llegaba el cartón, lo procesaban y cuando ese cartón salía limpio, ya procesado, lo utilizaban para muchas cosas. Dentro de esas cosas, hacer cuadernos. Entonces hacían unos rollos inmensos, grandes. Y la máquina eh, partía las hojas para los cuadernos, pero quedaba unos rollitos pequeños. Era un cilindro más o menos de este tamaño y ya no lo podía seguir cortando. Entonces cogían nuevamente esos rollos y los tiraban allá, no a la basura, sino al reciclaje para volverlos a reutilizar. Entonces, cuando yo le llevaba a mi papá, perdón, le llevaba el almuerzo, yo veía esos rollos, yo le decía, ¿y qué hacen con esos rollos? Y él me explicaba el proceso. Y entonces yo le dije, pa, y de pronto no hay forma de que me regalen 2 rollitos de esos. Y dije, ¿y para qué lo necesita? Es que quiero hacer cuadernos. Y dijo, ¿y cuáles necesita? Yo le dije, yo quiero este que es de línea y este que es de cuadritos. Y habían de varios tamaños. Entonces me llevaba 2, 3, 4 rollos y yo empezaba a cortarlos. Partía, los cortaba. Me conseguía, me conseguía carátulas bien llamativas, ¿sí? En esa época yo no era cristiano, entonces conseguía carátulas con unas chicas bien alentadas. Y cogía y le abría huequito toda la mitad, 2 huequitos acá, 2 huequitos acá, y con mi abuela utilizaba mucho la aguja capotera y el cáñamo. Entonces yo llegaba y le hacía allí la pega, ¿cierto? Lo cosía con esa aguja y los utilizaba. Y mis compañeros veían que yo llevaba esos cuadernos. Y, ¿dónde conseguiste esos cuadernos? Y yo le dije, yo los hago. Yo hago los cuadernos. ¿Y a cómo? Yo ya había consultado cuánto costaba un cuaderno y con esas características. Un cuaderno artesanal, sí. En esa época no habían cuadernos cosidos. Estoy hablando de hace rato, ¿no? Ya 59 años. Lo cierto es que yo los preparaba, los hacía y vendía. Y había recursos. Entonces Dios nos ha dado tantas cosas a nosotros, nos ha dado tantas cosas. Por eso la fuente del poder para el cristiano es el gozo. Yo recuerdo que no podía aprovechar a mis papás por su realidad económica y me daba pena pedirles para el transporte, para ir a la escuela en esa época. Y entonces me iba a pie y a veces llegaba tarde, a veces me mojaba.
Y yo decía, necesito tener recursos para el transporte y algo más, ¿sí? Y un día llegó mi abuela de Nariño con un bulto de papa y para la casa, ¿no? Y entonces empezó ese bulto a funcionar el bulto, ¿sí? Papa con ají, el desembolate de la comida. Y un día yo le dije a mi mamá, mami, regálame, necesito por lo menos 1 kilo de esa papa. ¿Para qué? ¿No? Necesito. Y yo la escogí, casi todas casi del mismo tamaño, las lavé bien, las dejé listas para el otro día. Al otro día me levanté temprano, hice un guiso, cogí una ollita y me la llevé para la escuela. Y la señora que vendía allí en el kiosco de la escuela tenía un reverbero. Entonces yo le dije, usted me hace un favor, me puede guardar estas papitas, esta ollita. Y ella miró. Cuando yo salí al recreo, la señora lo había puesto en el reverbero y a juego lento lo había dejado ahí. Entonces las papitas estaban calientes. Y yo había ido a la panadería el día anterior y le había dicho al señor de la panadería, ese papel, ¿ustedes recuerdan un papel cafecito delgadito que vendían antes y envolvían el pan? ¿Sí? Antes de que empezaran a hacer las bolsas. Y entonces yo le dije, mire, ¿cuánto vale? Y dijo, ¿qué necesitas? No, que necesito unas hojitas de esas. Y hice servilletas, tamaño de las servilletas de ese papel y me los llevé. Entonces, Dios a todos nosotros nos ha dado creatividad, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos activar la fuente del poder para vivir la vida cristiana. Y la fuente del poder es la alegría, ¿sí? La verdadera alegría es la alegría del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si Cristo está en mi vida, Dios obra de una manera espectacular, extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el mundo busca una palabra que es muy parecida a la felicidad. Y el mundo está buscando la felicidad para compensar toda la insuficiencia, para compensar todas las carencias de la vida cristiana. Y eso me llevaba a reflexionar, un cristiano amargado, resentido, estará sin poder. Y el poder es el que nos da la capacidad para vivir la vida cristiana. Y en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y meditaba en esto, ¿no? Aquí habla, en estos versículos que siguen, habla del secreto del poder. Necesitamos ser cristianos moderados. De eso nos habla el versículo 5. Necesitamos ser más racionales, menos intolerantes en nuestra fe. A veces somos muy religiosos, hablamos muy bonito, pero no vivimos la vida cristiana que Dios nos ha dado a la luz de lo que Él quiere. Necesitamos ser gente de convicciones. ¿Cómo podemos decirle a otro que ore y que dependa de Dios si nosotros no dependemos de Dios? Ya a usted le puedo decir que dependa de Dios porque yo he aprendido a depender de Dios. Con mi esposa y como familia hemos aprendido a depender de Dios. Y Dios ha sido fiel siempre. Necesitamos entonces desarrollar esas convicciones. No volvernos fanáticos, ¿no? Porque a veces uno puede adoptar esa actitud, el fanatismo. Enfatizar más en los asuntos de la vida. La dependencia nos lleva a esperar, ¿sí? La dependencia nos lleva a nosotros a esperar.
Les hemos contado, ¿no? ¿Sí? Les hemos contado. Mire, Dios ha sido muy misericordioso. Nosotros estábamos en ese tiempo de pandemia orando, bueno, ¿qué vamos a hacer, Señor, con esta situación, el encierro? Como nos impedían salir, ¿qué vamos a hacer? Y afortunadamente, ministerialmente, se dio una situación, y es que unos días antes de que comenzara la pandemia, se cerró la sede de Américas porque había que entregarla. La casa había que entregarla. Los dueños dijeron que le iban a vender a los indígenas la casa, que la entregáramos. Y ellos nos habían prometido 3 meses de arriendo para que nosotros pudiéramos buscar. Entonces nosotros llegamos, dejamos una parte por ahí cerca a la sede en una casa de unas personas de allá. El resto nos los trajimos para acá y empezamos a buscar y ¡pah! Se dio la pandemia. Afortunadamente, ¿sí? Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer si no hay los recursos para sostener esta sede? ¿Para dónde nos vamos? Pero como siempre, pues respirar profundo y esperar en el Señor. De muchas cosas que nos sucedieron, yo recuerdo que una vez estábamos orando cuando llegó alguien que ni nos imaginábamos, ¿no? Y dijo, líderes, el Señor nos colocó traerles estos detalles, poco de carne. y personas que uno ni se imagina, pero lo hace el Señor. ¿Sí? Nosotros simplemente hemos aprendido a depender de Dios. Y aquí habla del secreto de ese poder. Nuestro tema más importante tiene que ser la persona de Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. No preocuparnos por nada, orar por todo. Ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto? No preocuparnos por nada, orar por todo. Y a veces vemos como incongruente eso, ¿no? Nada es nada. Y ahí dice, no preocuparnos por nada. No preocuparnos por nada. Debería ser como la traducción más, como la mejor traducción. No preocuparnos por nada. Ahora, ¿usted se preocupa? Claro, nosotros nos pegamos una preocupada por si está lloviendo, si está haciendo sol, ¿sí? Por todo nos preocupamos, ¿sí? Y no debería ser así. Ahora, todas las cosas tienen una relación y nosotros tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos que ser realistas. La oración es el secreto del poder. No debemos afanarnos ni angustiarnos por nada. Lo que debemos hacer es orar por todo. Se me presentó una situación, no se preocupe, vamos a orar. ¿Qué hace uno? Se me presentó una situación y lo primero que uno hace es solucionemos. ¿Sí? Y ahí tenemos el problema. Y el Señor nos da unas recomendaciones todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. El miércoles hablábamos de un principio que estamos trabajando
que es el principio del dar. En la Biblia habla de las finanzas y la Biblia. Y hablábamos algo bien interesante. Primero, lo primero. Y cuando nosotros hablamos del tema financiero, usted cuando recibe la bendición que Dios le ha dado de forma monetaria, producto del trabajo, ¿qué es lo que usted hace primero? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿O dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Pues la Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Qué hacemos primero? Primero, lo primero. Entonces, la Biblia nos da normas, parámetros, nos da recomendaciones para vivir la vida que debemos vivir. Y aquí habla de la oración como el secreto de ese poder. Debemos enfocar la vida en Cristo. Y debemos enfocar la vida en el inminente retorno de Cristo y de hacerlo con alegría. Y cuando usted está mirando hacia el futuro, confiando en que eso que Dios dice en su palabra es real y esperando confiadamente, pues ¿qué va a suceder? Se quita la ansiedad. Ahora, no es vivir de forma despreocupada o vivir alejados de la realidad, porque uno puede decir, es que esta es mi realidad. No, nuestra realidad tiene que estar por debajo, no por encima. ¿Sí? Nuestra realidad tiene que estar por debajo de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. Y ese es el desafío que usted y yo tenemos. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y la oración es un propósito fundamental. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de confiar en Dios. Pregunto, de las cosas de nuestra vida, de lo que usted tiene, de lo que usted necesita, de lo que usted espera o aspira, ¿cuáles son cosas grandes para Dios? Que usted dice, uy, esto es muy grande para Dios. Pensemos en una enfermedad. Uno dice, esta situación es tan difícil, yo creo que es muy grande para Dios. ¿Será que sí? No, porque la misma palabra de Dios dice, para Dios nada es imposible. Entonces, ¿dónde está el problema? En nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón, en la actitud, en el pensamiento, en la motivación que yo coloco ante las situaciones que estoy viviendo. Así que tenemos un desafío, vivir la vida cristiana tal como Dios en su palabra nos lo dice que se debe vivir. Ahora, está en nosotros. Como nosotros querramos vivir o como Dios nos dice que debemos vivir. Usted y yo definimos. ¿Sí? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Les parece? Y le damos gracias al Señor.